Lo que ella no sabía era que todo su negocio existía gracias a una firma, la mía. Mi nombre es Carter Ellison. Tengo 48 años y dirijo una empresa de logística en Columbus, Ohio. Ellison Freight Solutions, 22 camiones, 31 empleados, contratos con 3 centros de distribución regionales. Nada glamuroso, solo fiable, rentable y completamente construido por mis propias manos durante 19 años. Mencioné eso no para presumir, sino porque importará más tarde. Todo lo que estoy a punto de contarte se conecta con quien construye y quien simplemente se para frente a la pared terminada y toma la foto. Lydia y yo hemos estado casados durante 16 años. Ella era una coach de negocios. Específicamente, se enfocaba en mujeres emprendedoras, dirigía talleres, vendía cursos en línea, daba discursos de apertura en conferencias regionales. Elevate era la marca. Su rostro estaba en todas partes, miniaturas de podcast, banners de LinkedIn, reels de Instagram donde hablaba de romper el techo de cristal mientras usaba blazers que costaban más que el pago de mi primer camión. Y era buena en ello, se lo concedo. Carismática, inteligente de una manera que parece sin esfuerzo desde fuera. Lo que nadie veía era la infraestructura detrás del telón. Yo sí. Noté cosas sobre Brian mucho antes de esa noche. Brian Thatcher, mi supuesto mejor amigo desde la universidad. Habíamos cazado juntos, visto partidos juntos. Fui el padrino en su boda, pero en el último año, sus preguntas se habían vuelto demasiado específicas, demasiado directas. ¿Le mencionas algo a Lydia sobre la revisión trimestral, o estás pensando en expandir la flota? Pequeñas cosas. En ese momento, lo atribuí a la curiosidad. Más tarde, lo entendí de otra manera. La noche en que todo se desmoronó fue un jueves a finales de octubre. Lydia organizaba una pequeña cena en nuestra casa, una celebración por un hito en su negocio de coaching, una comunidad en línea de 100 miembros. Yo asé filetes en la terraza trasera, rellené vasos, me aseguré de que todo funcionara sin problemas. El buen esposo, el horno fiable. Alrededor de las 8, entré para buscar otra botella de vino del sótano. Volviendo a subir las escaleras, escuché la voz de Lydia desde el pasillo justo al lado de la cocina. Estaba al teléfono. La voz baja pero no lo suficiente. Es constante, se lo concedo, decía con una risa que no reconocí. Demasiado suelta, demasiado fácil, pero lo constante no es emocionante, Blake. Tú lo sabes mejor que nadie. Él dobla sus recibos. Codifica con colores su archivador. El hombre etiqueta su etiquetadora. Una pausa, luego más suave. Todavía te amo. Nunca dejé de hacerlo. Me quedé al pie de esa escalera durante 10 segundos completos. La botella de vino estaba fría en mi mano. El ruido de la cena flotaba desde el exterior. Cubiertos, risas, el hijo de alguien persiguiendo al perro por el jardín. Volví a subir, puse la botella en el mostrador de la cocina y salí a la terraza. Rellené vasos, sonreí cuando alguien hizo una broma, recogí los platos cuando la noche terminaba. Brian me miró una vez cerca del final de la noche, me hizo un pequeño asentimiento al otro lado de la mesa. Yo asentí. Ninguno de los dos dijo nada, pero guardé esa mirada como un documento que sabía que necesitaría más tarde. Después de que los invitados se fueron, Lydia puso el lavavajillas y me dijo que había sido una gran noche. Estuve de acuerdo. Ella subió las escaleras. Me senté en la cocina con un vaso de agua y un bloc legal, escribiendo 3 columnas. Lo que sabía, lo que sospechaba y lo que necesitaba confirmar. Para la medianoche, tenía una lista. Para la 1 de la mañana, tenía un plan. Subí, saqué mi bolsa de viaje del estante del armario y empaqué en silencio. Dejé mi anillo de bodas en la mesita de noche, no como una declaración, sino porque ya no encajaba con la versión de mí que salía por la puerta. Arranqué una página del blog legal y escribí 7 palabras. Te escuché. No te molestes en explicarlo. Lo doblé debajo de un cargador de teléfono. Cerré la puerta principal al salir, cargué la bolsa de viaje en mi camión y conduje al apartamento amueblado que había alquilado discretamente 3 semanas antes porque había escuchado suficientes preguntas directas de Brian. Y algo en mí había empezado a prepararse incluso antes de admitírmelo a mí mismo.
No me sentía roto. Me sentía claro, como si una niebla finalmente se hubiera disipado de la carretera, y pudiera ver exactamente a dónde iba el camino. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado, Robert Dean, y le dije que era el momento. Él ya sabía lo que eso significaba. Habíamos hablado 2 veces el mes pasado. Él dijo, el papeleo está listo. Di la palabra. Dije la palabra. La gente siempre asumió que Lydia construyó el Evad-Her desde cero. Ella les dejó asumirlo porque eso hacía una historia mejor. La mujer hecha a sí misma, la marca de esfuerzo, la narrativa de Hassel que vendía en cada discurso de apertura. ¿Y era convincente? Se lo concedo. Lo que nunca mencionó en esos discursos de apertura fue el nombre en el registro original de la LLC. ¿El mío? Permítanme retroceder 3 años. Lydia tenía la visión, la voz y el instinto para el público. Lo que no tenía eran finanzas limpias. Su primer matrimonio había terminado mal, una sociedad comercial que se había torcido, un embargo judicial todavía en su historial de crédito personal y una obligación tributaria que había estado pagando discretamente durante años. Cuando quiso lanzar el Evad-Her como una entidad comercial formal, se encontró con muros. Los bancos no estaban interesados. 2 inversores a los que se acercó se retiraron cuando revisaron su informe de crédito. Así que vino a mí. Solo hasta que me establezca, me dijo una noche en la mesa de la cocina, extendiendo sus notas como si estuviera presentando a una junta. Necesito un canal limpio. Tú configuras la LLC, mantienes los contratos iniciales, y una vez que los ingresos sean estables, transferimos todo a mi nombre. Acepté porque la amaba y porque le creía y porque, a los 45 años, aparentemente todavía era capaz de confundir un acuerdo comercial con un gesto romántico. Registré la LLC, Ellison Advisory Group, a mi nombre. Alquilé el espacio de oficina original. Abrí las cuentas comerciales, firmé los contratos con los proveedores y construí la estructura de cumplimiento desde cero. Pagué a los desarrolladores web, al diseñador gráfico, a la primera agencia de marketing que contrató. Cuando necesitó un canal limpio para su ronda inicial de inversores, un grupo de 3 mujeres que no querían que sus nombres aparecieran en nada público todavía. Filtré $140.000 a través de las cuentas de Ellison Advisory porque el nombre de Lydia aún no podía tocar un documento de financiación sin activar alarmas. Ella era la cara. Yo era el marco del que colgaba la cara. Y, enterrada en el acuerdo operativo, en la página 19, había una cláusula que redacté con Robert Dean durante esas primeras semanas. Lenguaje estándar, lo había llamado Lydia cuando lo rubricó. Tenía prisa ese día, se dirigía a un taller en Cincinnati, y había hojeado las páginas rápidamente, su bolígrafo moviéndose antes de que terminara de leer. La cláusula decía en términos sencillos que, en caso de separación o disolución del acuerdo de sociedad, toda la propiedad intelectual, los derechos de licencia y la autoridad fiduciaria revertirían al firmante original. Yo. Nunca volvió a preguntar al respecto. ¿Por qué lo haría? Yo era el horno fiable. No daba sorpresas. Lo que Lydia tampoco sabía era lo que descubrí sobre sus finanzas hace 11 meses. Estuve revisando la conciliación trimestral de Ellison Advisory, algo rutinario que hacía cada trimestre, cuando noté un patrón en las transferencias salientes. 11 pagos en 9 meses, cada uno entre $3,800 y $6,200, todos dirigidos a una entidad de consultoría llamada BF Strategic Resources. El registro de esa LLC se remontaba a un apartado postal en Indianápolis. El código de área de Black Fenwick. No la confronté. Imprimí los registros, los puse en una carpeta y llamé a Robert al día siguiente. Luego llamé a un contacto que tenía en una firma de contabilidad regional y le pedí que echara un vistazo discreto a las transferencias desde el punto de vista del cumplimiento. Su evaluación llegó en 2 semanas. Los pagos carecían de cualquier documentación de servicio correspondiente. Sin contratos, sin entregables, sin facturas que se mantuvieran. A los ojos del IRS, parecían distribuciones personales disfrazadas de gastos comerciales. Guardé esa carpeta en el cajón de mi escritorio y seguí construyendo el caso. Había una pieza más que había puesto en marcha hacía 8 meses.
Un competidor de Elevator había estado ganando silenciosamente terreno en el mercado del Medio Oeste, una plataforma de coaching llamada Groundwork Leadership con un currículo más limpio y una cartera de clientes corporativos más sólida. Invertí $85,000 a través de una cuenta de retención de terceros, sin nombre adjunto. La fundadora era una mujer llamada Patricia Hall, una exentrenadora corporativa que tenía la sustancia que Lydia siempre había tomado prestada de otros. Patricia no sabía quién era su inversor silencioso. Simplemente sabía que la financiación había llegado y los términos eran justos. Para cuando la marca de Lydia comenzara a perder clientes, Groundwork Leadership estaría lista para absorberlos. Esa mañana, después de llamar a Robert y darle la palabra, conduje a la oficina, abrí la suite 204 y me senté en mi escritorio. La luz de la mañana entraba por las persianas en tiras limpias y uniformes. Mara, mi gerente de oficina, llegó a las 8:15, puso un café en mi escritorio sin que se lo pidieran y no dijo nada sobre el hecho de que parecía no haber dormido. Los archivos de Dean, le dije, todo en la carpeta roja. Lo necesita para el mediodía. Ella tomó la carpeta sin dudarlo. En la puerta, hizo una pausa. Carter, ¿estás bien? Tomé un sorbo de café. Estoy haciendo exactamente lo que hay que hacer. Ella asintió una vez y se fue. Abrí mi portátil y comencé a redactar la primera de varias notificaciones. Cambios de acceso a cuentas, transferencias de licencias, redirecciones de proveedores. Cada una precisa, cada una documentada, cada una irreversible. Lydia pensó que había superado al hombre que doblaba sus recibos. Estaba a punto de descubrir lo que valían esos recibos. Quiero hablar de Brian Thatcher por un minuto porque se merece más que una nota al pie. Brian y yo fuimos amigos desde nuestro primer año en Ohio State. Habíamos viajado por todo el país 2 veces. Le ayudé a mudarse 3 veces, incluyendo la CEA después de su primer divorcio. Fui el hombre al que llamó por la mañana cuando falleció su padre. Durante 26 años, pensé que sabía exactamente quién era Brian Thatcher. Resulta que conocía la actuación, no al hombre. La primera señal real llegó el pasado febrero, 8 meses antes de la cena. Lydia había mencionado casualmente en el desayuno que estaba pensando en reestructurar su modelo de precios. Un detalle privado, algo sobre lo que no había publicado ni discutido con su equipo todavía. 3 días después, Brian lo mencionó durante el almuerzo. Lydia está pensando en subir sus tarifas, preguntó, buscando su hamburguesa como si nada. Escuché que es una buena jugada en ese mercado. Mantuve mi rostro neutral. ¿Dónde oíste eso? Se encogió de hombros. Una de esas cosas. Ya sabes cómo es. Yo no lo sabía. Ese es exactamente el problema. Pasé las siguientes 6 semanas poniéndolo a prueba. Le conté a Brian 4 piezas de información separadas. Cada una plausible. Cada una ligeramente diferente. Cada una contada solo a él. Un rumor de que estaba en conversaciones para adquirir una empresa de transporte más pequeña en Dayton, que estaba considerando retirar el apoyo financiero de Ellison Advisory a la marca de Lydia, que había tenido un desacuerdo con mi mayor cliente de distribución. Que estaba buscando bienes raíces comerciales cerca del aeropuerto. Las 4 me llegaron en 10 días, 2 a través de Lydia, una a través de un conocido mutuo, una Brian la mencionó él mismo torpemente, una semana después, probando si yo reaccionaría. No reaccioné. Simplemente actualicé el archivo. Lo que Brian no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que esa misma semana tenía una reunión con Patricia Hall, la fundadora de Groundwork Leadership. Nos reunimos en una cafetería en Dublín, Ohio, a 30 minutos de Columbus. Patricia era brillante, preparada y frustrada con el lento ritmo de crecimiento de su empresa. Deslicé una sola página sobre la mesa, una hoja de términos para una inversión de $85,000. Sin condiciones, sin asiento en la junta, sin divulgación pública. Ella levantó la vista de la página. ¿Quién eres exactamente? Alguien que cree en tu currículum, respondí. Y alguien que cree que el mercado está a punto de tener una oportunidad. Ella firmó 2 semanas después. Nunca le dije que mi nombre estaba conectado a la marca competidora. No lo necesitaba.
Patricia construiría su negocio por sus propios méritos. Yo solo estaba eliminando el obstáculo. De vuelta a casa, mantuve mi rutina sin cambios. Conduje por las mismas carreteras, asé los mismos filetes los viernes por la noche, vi fútbol con Brian los domingos y no dije nada cuando él orientaba la conversación hacia mis planes de negocio. Le di pequeños detalles inútiles y los vi viajar. La noche de la cena, observé a Brian al otro lado de la mesa mientras Lydia se reía de la historia de alguien. Él me miró una vez, me hizo ese pequeño asentimiento de confirmación. Todo está bien. Nada ha cambiado. Y yo le devolví el asentimiento. Lo que no sabíamos era que el lunes anterior había tomado café con Robert Dean y había revisado la cadena completa de documentos por última vez. Cada pieza estaba en orden. La cláusula de reversión de la LLC, el lenguaje de contingencia de la propiedad intelectual, los registros de transferencia financiera que vinculaban la entidad de Black Finvic con las cuentas comerciales de Lydia. Robert había presentado una divulgación silenciosa a la mesa de cumplimiento del IRS 48 horas antes. No una queja formal, solo una referencia documentada que crearía un rastro de papel y desencadenaría una investigación de rutina. El papel de Brian en esto estaba casi terminado. Quedaba una última pieza. La mañana después de que me fui, lo llamé. 7:15 de la mañana respondió al segundo timbrazo. Voz cautelosa. Carter, hey, escuché que no estuviste en casa anoche. Lydia me llamó. Sí, lo hizo, respondí. Me imaginé que lo haría. Una pausa. ¿Estás bien, hombre? Dejé pasar un momento antes de responder. Brian. Sé lo que has estado haciendo. Lo sé desde febrero. Te puse a prueba 4 veces y fallaste en todas. Otra pausa. Más larga esta vez. No necesito una explicación. Solo necesito que sepas que la información que has estado pasando me ha ayudado a construir un caso que ahora está en manos de mi abogado y... A partir del martes, del IRS. El silencio en su lado fue total. No soy tu enemigo, continué. Pero tampoco soy tu amigo. Y la próxima vez que Lydia te llame buscando información sobre mí, no tendrás nada que darle porque ya he movido todo lo que importa. Terminé la llamada, puse el teléfono en el escritorio y volví a mi café. Brian no volvió a llamar. Nunca lo hizo. Lydia no me llamó la mañana después de que me fui. Eso me dijo todo sobre cómo ella había interpretado nuestro matrimonio. Asumió que mi silencio era temporal. Que me había ido a casa de Brian a regañar. Que volvería el domingo con una disculpa silenciosa y la voluntad de fingir que no había pasado nada. Todavía estaba operando con el viejo modelo de Carter, el que guardaba silencio y rellenaba las copas de vino y no hacía preguntas incómodas. Ese modelo había sido descontinuado. La primera alerta llegó a su bandeja de entrada a las 9:17 de la mañana. Una notificación automática de la plataforma bancaria empresarial. Credenciales de acceso administrativo actualizadas. Contacte a su administrador de cuenta para obtener ayuda. Sé la hora exacta porque Robert me envió el registro de confirmación. Probablemente asumió que era un error. La segunda notificación llegó a las 9:41. Su portal de pago a proveedores había sido suspendido pendiente de revisión de la cuenta. La tercera, 11 minutos después, llegó del registro de licencias. Los derechos de uso de marca registrada para el nombre de la marca Elevat-Her estaban bajo revisión administrativa y temporalmente restringidos. Para las 10:30, llamó a la oficina de Robert Dean. Su recepcionista le dijo que el señor Dean representaba a una parte contraria en un asunto relacionado con su negocio y no podía atender su llamada. Me llamó a las 10:47. La dejé ir al buzón de voz. La llamada que rompió su compostura llegó a las 11:15 de Dennis Holt, su propio abogado. Yo estaba sentado en mi oficina cuando Robert me envió un mensaje de texto. Su abogado está al teléfono con ella ahora. Espera ruido. Solo puedo imaginar. Dennis Holt era un abogado lo suficientemente competente, pero estaba acostumbrado a manejar el trabajo contractual rutinario de Lydia, los acuerdos con proveedores, las exenciones de responsabilidad de los talleres.
No estaba preparado para lo que estaba leyendo cuando sacó la cadena de documentos que Robert había archivado esa mañana. Lydia me llamó de nuevo a las 11:22. Esta vez, contesté. Carter. Su voz era tensa, controlada. Se esforzaba por mantenerla así. Dennis me dice que hay algún tipo de archivo con nuestras cuentas comerciales que has hecho cambios. Necesito que me expliques qué está pasando. Diría que Dennis está haciendo un trabajo bastante preciso al explicarlo, respondí. Esto es una locura. El control se desvaneció un poco. No puedes simplemente reestructurar mi negocio sin decírmelo. No es tu negocio, Lydia, la interrumpí con voz firme. Legalmente nunca lo fue. Tú rubricaste el acuerdo operativo en la página 19. ¿Quieres que te describa la cláusula o prefieres que Dennis te la explique? Silencio. Entonces, hiciste esto a propósito desde el principio. Registré esa cláusula la misma semana que me pediste que te construyera un canal de financiación limpio porque tu crédito no podía respaldar una licencia comercial. No lo estaba ocultando. Simplemente no lo leíste. El silencio que siguió fue diferente. No de enfado, sino hueco. Carter, también hay un asunto de 11 meses de transferencias a BF Strategic Resources, añadí, sin contratos de servicio, sin entregables. La mesa de cumplimiento del IRS recibió documentación el martes. Esa parte no es mía. Eso es solo matemáticas. La escuché respirar superficialmente. Blake tendrá unos meses difíciles, continué. Y Lydia, Dennis te dirá que la cláusula es hermética. Ahorra los honorarios legales. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Robert me envió un mensaje de texto 4 minutos después. Su abogado acaba de llamar. Ha visto la cláusula de reversión. No la impugna. Luego, un momento después, dijo, y cito, su cliente hace un trabajo minucioso. Dejé el teléfono, miré por la ventana el horizonte de Columbus y me permití un momento de tranquila satisfacción. No de triunfo, solo la sensación limpia y sólida de una estructura que soporta exactamente el peso para el que fue diseñada. Luego tomé el teléfono y llamé a Patricia Hall de Groundwork Leadership. Patricia, le dije cuando contestó, el mercado acaba de abrirse. Creo que querrás contactar a algunos clientes de coaching en el área de Columbus esta semana. Ella hizo una pausa. ¿Alguna razón en particular? Digamos que un competidor recientemente experimentó un cambio significativo en la gestión, respondí, prepárate para moverte. Y lo estaba. Casi sentí pena por el hombre, casi. Su nombre era Ray Kowalski, un detective retirado de la policía de Columbus que se había convertido en investigador privado hacía unos 4 años. Lydia lo encontró a través de una referencia de una mujer de su red de coaching, alguien que lo había utilizado en una disputa por la custodia. Ray tenía una reputación decente por su discreción y una sólida documentación. En circunstancias normales, probablemente habría sido una buena contratación. Estas no eran circunstancias normales. Me enteré de que lo había contratado un miércoles, 8 días después de que me fuera. La pista provino de una fuente inesperada, la asistente legal de Dennis Holt, una mujer llamada Carol, que había realizado trabajos de archivo contractual para Ellison Advisory el año anterior. Carol no le debía nada a Lydia. Y aparentemente, había escuchado lo suficiente de una llamada telefónica como para atar cabos. Me envió un solo mensaje de texto, atención, alguien está haciendo preguntas sobre ti en los astilleros de carga. Le di las gracias, llamé a Robert y acordamos no hacer nada. Dejar que Kowalski investigara. No tenía nada que ocultar. Mis libros estaban limpios. Mi negocio era legítimo. Y cada cuenta personal que tenía era exactamente lo que parecía ser. En todo caso, tenía curiosidad por lo que encontraría cuando comenzara a tirar de los hilos que conducían a Lydia. Le tomó 11 días. Llamó a Lydia un jueves por la tarde. El contacto de Robert en la oficina de Dennis Holt le pasó el detalle y pidió una reunión en persona. La reunión duró 2 horas. Después, Lydia llamó a Dennis en lo que la asistente legal describió como un pánico controlado. Robert me lo explicó a la mañana siguiente tomando café en mi oficina. Kowalski no había encontrado nada procesable en mi contra.
Mi compañía de transporte estaba limpia. Las finanzas de Ellison Advisory estaban documentadas y eran conformes. Mis cuentas personales no mostraban nada inusual. Había entrevistado a 3 de mis empleados, 2 de mis clientes de distribución y un vecino. Todos decían lo mismo. Carter Ellison era organizado, directo y mantenía su vida profesional y personal limpia. Pero Kowalski era minucioso, y los hombres minuciosos siguen todos los hilos, no solo los que les pagan por seguir. Al revisar las conexiones financieras entre Ellison Advisory y Elevate Hair, había extraído registros de transacciones que se remontaban a 30 meses. Había encontrado BF Strategic Resources antes incluso de que yo tuviera que señalar a nadie hacia ella. 11 pagos, sin documentación de servicio, originados de una cuenta comercial que técnicamente pasaba por la infraestructura de mi empresa. Robert deslizó una carpeta por el escritorio. Dentro había un resumen que Kowalski aparentemente había preparado para Lidia. Una revelación profesional honesta de que lo que había descubierto podría crear una exposición legal significativa para su cliente, no para el objetivo. Se lo dijo directamente, dijo Robert, recostándose. Obligación profesional. No podía quedarse con la documentación de una posible mala conducta financiera solo porque ella le estuviera escribiendo los cheques. Leí el resumen. Un trabajo limpio y metódico. De hecho, lo respeté. Ella intentó pagarle para que lo ocultara, añadió Robert. Levanté la vista. Él se negó, le devolvió la mitad de su anticipo y se fue. Robert tomó su café. La documentación ahora está en sus archivos. Si alguien solicita sus registros en relación con la investigación del IRS, todo estará allí. Dejé la carpeta y miré por la ventana por un momento. Lidia había contratado a un hombre para que encontrara suciedad sobre mí, y él había regresado con una pala llena de la suya propia. Había una justicia particular en eso que no requería comentarios. ¿Ella sabe que la remisión al IRS ya está activa?, pregunté. Ahora sí, respondió Robert. Dennis le dijo ayer que tiene problemas más grandes que la cláusula de reversión en este momento. Asentí, terminé mi café y pasé al siguiente punto de mi lista. Todavía quedaba una conversación que no había tenido, una que había estado esperando durante aproximadamente una semana. Blake Fenwick apareció el martes siguiente. Llamó primero, lo que me sorprendió. Había esperado que apareciera sin previo aviso, con arrogancia y fanfarronería. En cambio, recibí un mensaje de voz, cauteloso, medido, la voz de un hombre al que le habían enseñado qué decir. Quería hablar. De hombre a hombre, aclarar las cosas. Le respondí con una línea. Martes, 10 de la mañana. Mi oficina. Llegó 3 minutos antes, lo que me dijo que estaba nervioso. Blake Fenwick era más alto de lo que había imaginado por los registros financieros. De hombros anchos, buen corte de pelo, el tipo de hombre al que le habían dicho que era impresionante con la frecuencia suficiente como para creerlo completamente. Vestía una chaqueta deportiva sobre una camisa con cuello y me estrechó la mano con la firmeza practicada de alguien que había leído un libro sobre las primeras impresiones. Le ofrecí café. Aceptó. Serví 2 tazas y me senté frente a él en la pequeña mesa de conferencias, no detrás de mi escritorio. En igualdad de condiciones. Quería que se sintiera lo suficientemente cómodo como para hablar. Comenzó con una disculpa. Vaga, inespecífica, del tipo que reconoce la incomodidad sin admitir nada. Sé que esta situación ha sido difícil para todos, ofreció, envolviendo ambas manos alrededor de la taza. Nunca quise que las cosas salieran así. ¿Cómo querías que salieran?, pregunté genuinamente curioso. Él se movió. Lidia y yo tenemos una historia. No voy a fingir lo contrario. Pero, ¿qué está pasando con su negocio? Las congelaciones de cuentas. Los trámites legales. Eso está afectando a personas reales. Su equipo. Sus clientes. Su equipo tiene opciones, respondí. Sus clientes tienen opciones. Eso es algo en lo que ya he estado pensando. Pareció incierto, como si hubiera esperado una respuesta diferente. Siguió adelante. Carter, te pido, de hombre a hombre, que consideres retirarte de cualquier acción legal que hayas puesto en marcha.
Dale una oportunidad para reconstruir. Lo que sea que haya pasado entre ustedes dos, ella no merece perderlo todo. Dejé pasar un momento. Luego me levanté, caminé hacia el mueble lateral y tomé una carpeta de Manila. La puse sobre la mesa frente a él y volví a sentarme. Eso es un resumen de 11 pagos de la cuenta comercial de Lydia a BF Strategic Resources durante los últimos 11 meses, dije con calma. Sin contratos de servicio, sin entregables. La mesa de cumplimiento del IRS recibió documentación sobre esa ruta de transacción hace 9 días. Esa investigación ahora está activa, Blake, y tu LLC es el destinatario nombrado. Él se quedó mirando la carpeta sin abrirla. No presenté eso para lastimar a Lydia, continué. Lo presenté porque es preciso. El dinero se movió. La documentación no existe. Eso no es una disputa matrimonial. Eso es un problema de cumplimiento y existía antes de que yo saliera de esa casa. Su mandíbula se tensó. La postura segura todavía estaba allí, pero algo detrás de sus ojos se había vuelto muy silencioso. Deberías conseguir un abogado, dije, sin hostilidad. Uno bueno. No para la conversación que pensaste que venías a tener, sino para la que el IRS eventualmente querrá. Blake se puso de pie lentamente, dejó el café sin tocar y recogió su chaqueta del respaldo de la silla. En la puerta, se dio la vuelta, y por un momento, pensé que podría decir algo que valiera la pena escuchar. En cambio, solo me miró con una expresión atrapada entre la ira y el reconocimiento de que había entrado en la habitación equivocada. Se fue sin decir una palabra. Blake entró pensando que tenía ventaja y Carter ni siquiera se inmutó. Esa calma bajo presión no es algo que se actúe. Eso es lo que realmente eres. Recogí las tazas, guardé la carpeta en un armario y miré mi reloj. 11:14, tenía una llamada con Patricia Hall al mediodía. Ella ya había recibido consultas de 3 de los antiguos clientes corporativos de Lydia. Groundwork Leadership se estaba moviendo rápido. No estaba enojado con Blake Fenwick. La ira habría requerido que me preocupara por él personalmente. No lo hice. Simplemente era una variable en una ecuación que ya había sido resuelta. Lydia tenía un don para identificar el talento en otras personas y luego no invertir en él. Podía detectar el potencial desde el otro lado de una habitación. Era una de las cosas que la hacía una coach efectiva. Irónicamente, pero en el momento en que ese potencial se volvía útil para su operación, dejaba de desarrollarlo y comenzaba a consumirlo. Su nombre era Joel Tanner, de 29 años, un desarrollador de currículos que Lydia había contratado hacía 14 meses para construir el contenido estructurado detrás de sus cursos en línea. Joel era la razón por la que Eleva Adher tenía alguna columna vertebral intelectual. Él escribió los marcos que ella presentaba desde el escenario. Él construyó los cuadernos de trabajo que sus clientes llamaban transformacionales. Él administraba la plataforma del curso, el portal para miembros y las secuencias de automatización de correo electrónico que generaban el 40% de sus ingresos. Lydia le pagaba $52,000 al año y lo presentaba a los clientes como mi chico de contenido. Conocí a Joel 2 veces en eventos de la empresa. Ambas veces me pareció alguien que hacía 3 trabajos mientras era compensado por uno, con la particular paciencia tranquila de un hombre que sabe que está siendo subutilizado pero que aún no ha decidido qué hacer al respecto. Después de que me fui, me puse en contacto con él directamente. No de inmediato. Esperé 10 días hasta que la primera ola de interrupciones en las cuentas se hubo asentado y quedó claro que la situación legal no se revertía. Le envié un breve correo electrónico desde mi cuenta personal. Joel, aquí Carter Ellison. Si estás abierto a una conversación, tengo algo que vale la pena discutir. Sin presiones de ningún tipo. Respondió en 2 horas. Nos reunimos para almorzar el jueves siguiente en un restaurante del centro. No perdió el tiempo. He estado observando lo que está sucediendo con las cuentas comerciales, dijo, cortando su sándwich. Los bloqueos de la plataforma, los problemas de licencia. Supuse que algo estructural estaba pasando. Algo estructural, acepté. La marca está pasando por una transición significativa. La infraestructura de contenido y las relaciones con los clientes necesitarán un nuevo hogar. Él dejó el sándwich.
¿Qué tipo de nuevo hogar? He estado conversando con Patricia Hall de Groundwork Leadership, respondí. Ella está construyendo una plataforma de coaching basada en currículos con tracción corporativa real. Necesita a alguien que pueda diseñar el sistema de contenido desde cero, no parchear el marco de otra persona, sino construirlo limpio. Joel se quedó en silencio por un momento. ¿Cuál es la oferta? $78,000 de base, participación en acciones después de 12 meses y tu nombre en el marco de contenido que construyas. No, chico de contenido, arquitecto. Él tomó su sándwich de nuevo. ¿Cuándo empiezo? Sonreí. Después de que renuncies correctamente, inserta un aviso. No cazo talentos, recluto. Hay una diferencia. Dio su aviso de 2 semanas. El lunes siguiente, Lidia lo llamó a su oficina en casa y pasó 40 minutos tratando de convencerlo de que se quedara, ofreciéndole un aumento que no podía financiar con cuentas que ya no controlaba. Él fue educado, profesional e inamovible. Me llamó después. Ella lloró, dijo, sin rencor. Me sentí mal por esa parte. Se te permite sentirte mal, respondí. Irse sigue siendo la decisión correcta. El golpe más grande llegó 3 días después de la partida de Joel. Artfield Corporate Group, una firma regional de desarrollo de negocios que había sido el cliente principal de Lidia durante 2 años y medio, representando aproximadamente $180,000 en valor de contrato anual. Envió una notificación formal de no renovación. Sin declaración personal, sin llamada telefónica, solo una carta limpia de 2 párrafos de su departamento legal citando una revisión de la documentación de cumplimiento del proveedor y una decisión de hacer la transición a un nuevo proveedor de servicios. El nuevo proveedor de servicios era Groundwork Leadership. Patricia lo manejó con total profesionalismo. No se jactó, no hizo referencia a la transición públicamente, simplemente anunció una nueva asociación corporativa en la página de LinkedIn de su empresa. La publicación tuvo 340 interacciones al final del día. Lidia no publicó nada. Sus cuentas sociales se habían quedado en silencio 10 días antes, alrededor del momento en que sus transmisiones en vivo programadas dejaron de aparecer y su dominio redirigió a una página de inicio temporal. Robert me llamó esa noche con una última actualización sobre la documentación de Kowalski. Los archivos del investigador privado habían sido solicitados formalmente por la oficina de campo del IRS que manejaba la investigación de cumplimiento. El abogado de Blake Fenwick había presentado una comparecencia, lo que significaba que Blake ahora estaba manejando su propia exposición legal independientemente de Lidia. La máquina estaba funcionando exactamente como fue diseñada. Me senté en el pequeño balcón de mi apartamento esa noche con un vaso de agua y la particular quietud de un hombre que ha terminado un trabajo grande y complicado y finalmente puede dejar las herramientas. No triunfante, simplemente terminado. Patricia me envió un mensaje de texto a las 9:15. La primera semana de Joel fue excepcional. Gracias por la presentación. Le respondí. Él lo hizo solo. Yo solo abrí la puerta. La conferencia se llamó Midwest Business Forward. 3 días de paneles, talleres y networking en un centro de convenciones en el centro de Columbus. Me habían invitado a hablar sobre infraestructura operativa para negocios de servicios, lo cual no era exactamente el tipo de tema que llena una sala de entusiasmo. Pero los organizadores habían querido sustancia sobre espectáculo este año. Llegué temprano como siempre, revisé la configuración audiovisual, caminé por la sala, tomé el mal café de la conferencia y revisé mis notas, que en realidad no necesitaba porque había estado viviendo este material durante 19 años. La sala albergaba a unas 90 personas cuando comenzó el panel. Mis compañeros de panel eran un banquero regional y un desarrollador de bienes raíces comerciales, ambos competentes, ambos considerablemente más ruidosos que yo. Los dejé establecer el tono y hablé cuando tenía algo específico que añadir. Ese enfoque siempre resulta mejor para el público que el hombre que habla más. A los 30 minutos, la noté cerca del fondo. Lidia había entrado en silencio, tomando un asiento de pasillo 2 filas desde atrás. Llevaba una chaqueta gris que no reconocí. Nueva, pero discreta. Sin micrófono de solapa, sin cordón de conferencia, sin credencial de orador,
solo una asistente en una sala de conferencias a la que habría entrado hace 6 meses esperando ser presentada desde el escenario. No perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Terminé mi punto sobre la documentación de la infraestructura, tomé una pregunta de la primera fila y la respondí de la misma manera que lo habría hecho si ella no estuviera allí. Pero era consciente de ella como se es consciente del clima. Después del panel, comenzó la parte de networking. 3 de los antiguos clientes corporativos de Lydia se acercaron a mí en los primeros 20 minutos. Presentaciones que no había organizado, conversaciones que surgieron solas. El director de operaciones de Artfiel me estrechó la mano y dijo que el proceso de incorporación de Patricia Hall había sido la transición de proveedor más fluida que habían experimentado en 5 años. Otros 2 preguntaron sobre los servicios de consultoría de Ellison Advisory, aparentemente por una referencia de alguien en la red de Patricia. Manejé cada conversación de la misma manera. Directo, específico, sin prisas. Sin mencionar a Lydia. Sin explicar la historia de fondo. Solo el trabajo. En un momento, me di la vuelta para tomar un vaso de agua fresca de la mesa auxiliar y encontré a Lydia parada a 6 pies de distancia, sin acercarse, simplemente presente. Parecía una mujer que había entrado en un edificio que solía poseer y había descubierto que las cerraduras habían sido cambiadas y los muebles reordenados, y todos dentro parecían perfectamente cómodos con el nuevo arreglo. Nuestras miradas se encontraron. Le di un pequeño y neutral asentimiento, el tipo que le darías a cualquiera que reconocieras en un entorno profesional. Ella no me lo devolvió. Desvió la mirada primero, se ajustó la correa de su bolso. Y unos minutos más tarde, noté que se había movido hacia la salida. Joel Tanner estaba al otro lado de la sala, inmerso en una conversación con Patricia Hall y 2 asistentes de un departamento de recursos humanos corporativo. Usaba las manos al hablar, animado de una manera que nunca había visto en los eventos de Lydia. La forma en que la gente se pone cuando hace un trabajo en el que realmente cree. Observé eso por un momento. Fue el detalle que me acompañó más tiempo que cualquier otra cosa ese día. Ni los antiguos clientes, ni la salida de Lydia, ni las tarjetas de presentación que recogí o las reuniones de seguimiento que programé, solo Joel Tanner. Finalmente, en una sala donde alguien se había molestado en leer correctamente su etiqueta con su nombre. De camino de vuelta al apartamento, recibí una llamada de Robert. La investigación del IRS se había ampliado formalmente. La entidad de Black Finvic, BF Strategic Resources, estaba ahora bajo examen activo. La oficina de campo había solicitado documentación de los últimos 36 meses. El abogado de Blake ya está hablando de un acuerdo de cooperación, dijo Robert. Eso es entre él y ellos, respondí. Podría implicar a Lydia en la documentación de la transferencia. Eso también es entre ellos y ella, dije. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. El resto no es nuestro. Robert hizo una pausa. Sabes, la mayoría de la gente en tu posición sentiría algo al respecto. Lo pensé honestamente por un momento. Me siento como un hombre que construyó una estructura sólida y luego se alejó de ella antes de que se le cayera encima, dije. Eso es suficiente. La audiencia de divorcio estaba programada para un martes por la mañana a mediados de enero. Juzgado del Condado de Franklin, Sala 7, la que tenía una baldosa del techo manchada de agua en la esquina trasera izquierda que nadie se había molestado en reemplazar. Había estado en ese edificio 2 veces antes por asuntos de negocios. Olía igual ambas veces, papel viejo y limpiador industrial y el particular olor a rancio de una habitación donde se deciden cosas difíciles. Robert y yo llegamos juntos. Dennis Holt ya estaba en la mesa opuesta con Lydia, quien vestía una chaqueta de carbón y mantenía los ojos en los documentos frente a ella. Ella no me miró cuando me senté. Yo no la miré con nada más que un reconocimiento pasajero. La jueza era una mujer compacta de unos 50 años llamada Patricia Owens. Sin tonterías. Eficiente. El tipo de jueza que había leído cada documento antes de que comenzara la audiencia y no necesitaba que nadie le explicara lo que tenía en sus manos. Lo aprecié de inmediato. Dennis Holt abrió con una moción para impugnar la cláusula de reversión de la propiedad intelectual, argumentando que Lydia había firmado el documento bajo una comprensión incompleta de sus implicaciones. La jueza Owens lo dejó terminar, luego le hizo 2 preguntas directas sobre las circunstancias de la firma.
Dennis las respondió con cuidado. La jueza Owens tomó nota y siguió adelante. Robert presentó la cadena completa de documentos, el registro original de la LLC, el acuerdo operativo, el adendum inicial, la cláusula de reversión fechada y notariada. Lo expuso de la misma manera que yo habría expuesto una ruta de carga. Secuencia limpia, sin lagunas, sin ambigüedad. Luego llegó un momento para el que Robert me había preparado. La jueza Owens me preguntó directamente si buscaba compensación financiera de Lydia personalmente. Pensión alimenticia, división de bienes, algo más allá de la documentación comercial ya presentada. Dije, no. Dennis levantó la vista de sus papeles. Lydia finalmente me miró. Señor Ellison, dijo la jueza, con la cuidadosa precisión de alguien que quería que el registro fuera exacto. Usted renuncia voluntariamente a cualquier reclamo financiero personal contra su cónyuge en este proceso. Eso es correcto, su señoría, respondí. No estoy aquí por sus bienes personales. Estoy aquí para confirmar que lo que legalmente era mío sigue siendo legalmente mío. Un breve silencio. La jueza Owens tomó otra nota. Dennis se inclinó hacia Lydia y dijo algo en voz baja. Ella negó con la cabeza ligeramente como si estuviera tratando de procesar un problema matemático que seguía saliendo mal. Lo que ella no sabía, lo que yo había arreglado a través de Robert 4 semanas antes, era que el valor líquido de nuestra casa de título conjunto, nuestras dos cuentas de inversión que sumaban poco más de $340,000, y la propiedad de vacaciones en Michigan, habían sido reestructuradas a través de un fideicomiso familiar 12 meses antes. Los beneficiarios nombrados eran nuestros dos hijos, de 19 y 22 años. Lydia conservó su derecho a vivir en la casa a través de los términos del fideicomiso. No perdió el techo sobre su cabeza, pero no podía liquidarlo, no podía apalancarlo, no podía usarlo como contrapeso en ningún proceso legal. Ella se enteró del fideicomiso por Dennis después de la audiencia. Yo no estuve allí para esa conversación, pero Robert me dijo que Dennis lo había llamado después, no enojado, solo en silencio. Su cliente, había dicho Dennis, juega a largo plazo. Robert había respondido, eso es lo que sucede cuando pasas 20 años construyendo cosas para personas que no se molestan en mirar los cimientos. La audiencia concluyó en 94 minutos. Cada moción que Dennis presentó fue revisada con calma y desestimada en base a la documentación. La cláusula de reversión se mantuvo. Los reclamos financieros fueron renunciados por mí, y por lo tanto, eran discutibles. El divorcio no fue impugnado en el fondo, solo en la demora. Al salir, la voz de Lydia me alcanzó en lo alto de las escaleras del juzgado. Carter, dijo con la forma en que se pronuncia una palabra que se ha repetido tantas veces que ha empezado a perder su forma. Me detuve y me di la vuelta. El aire de enero era cortante. El tipo que hace que todo se vea muy claro y muy frío al mismo tiempo. No tenías que llevártelo todo, dijo. No acusadoramente, solo con un cansancio que rozaba la honestidad. La miré fijamente. No me llevé nada que no fuera mío, Lydia. Y dejé intacto todo lo que era tuyo. Ella abrió la boca, la cerró. El viento pasó por nosotros dos. Blake está cooperando con el IRS, añadí, sin hostilidad. Adelántate. Consigue un abogado fiscal. No a Dennis. Alguien que se especialice en cumplimiento. Todavía tienes tiempo para manejar esto mejor de lo que has manejado todo lo demás. No esperé una respuesta. Bajé los escalones, me subí a mi camión y regresé a la oficina. Fue la última vez que hablé directamente con ella. 8 meses después de salir de esa casa con una maleta, el Columbus Business Journal publicó un breve artículo sobre la expansión de Groundwork Leadership en contratos de capacitación corporativa en 4 estados del Medio Oeste. El artículo mencionaba a su nuevo director de currículo, Joel Tanner, anteriormente de una marca regional de coaching, y a su inversor silencioso en etapa temprana cuya identidad la compañía se había negado a revelar. Lo leí tomando café un jueves por la mañana y no sentí nada en particular. Ni orgullo, ni nostalgia, solo el claro reconocimiento de que algo que había ayudado a poner en marcha estaba funcionando bien por sí mismo. Patricia Hall había construido algo real. Joel estaba prosperando.
Los clientes que hicieron la transición de Elevator estaban recibiendo un mejor servicio que antes. El mercado se había corregido a sí mismo, como lo hacen los mercados cuando alguien elimina una capa de actuación y la reemplaza con sustancia. Ellison Advisory Group se había renombrado formalmente como Ellison Logistics Consulting. Nombre más limpio, alcance más limpio. Habíamos adquirido 2 nuevos clientes de distribución regional en el cuarto trimestre, y los ingresos eran los más sólidos en 7 años. Mara había contratado a 2 empleados de apoyo adicionales y estaba gestionando la parte administrativa con la misma eficiencia sin preguntas que la había hecho indispensable durante una década. Brian Thatcher había dejado 2 mensajes de voz en los meses posteriores al divorcio. Escuché ambos y no devolví ninguno. No había nada en ellos que mereciera una respuesta. Sin responsabilidad, solo la particular incomodidad social de un hombre que se había salido con la suya con algo y no podía decidir si sentirse aliviado o culpable por ello. De cualquier manera, eso era suyo para cargar. Blake Fenwick había llegado a un acuerdo de cooperación con el IRS a cambio de sanciones reducidas sobre los registros de transacciones de BF Strategic Resources. La evaluación formal aún estaba pendiente, pero Robert había confirmado que Lydia ahora estaba trabajando con un abogado de cumplimiento fiscal, que fue el consejo que le di en los escalones del juzgado. Quisiera escucharlo de mí o no. El detalle que salió a la luz pública y que yo no había planeado, llegó a través de un boletín comunitario de una organización de apoyo a veteranos en el lado este de Columbus. Publicaban un reconocimiento trimestral de donantes y alguien de su junta, aparentemente conmovido por la reciente cobertura de la historia de Groundwork, había decidido que era el momento adecuado para agradecer a su mayor contribuyente anónimo de los últimos 4 años por su nombre. ¿Lo escribieron correctamente? Carter T. Ellison. El total de la contribución durante 4 años se listaba como $47,000. Recibí 12 llamadas esa semana de personas que dijeron que no lo sabían. Mi respuesta fue la misma cada vez. El trabajo que hacía la organización importaba. El anonimato había sido intencional, y me alegraba que las familias a las que servían estuvieran obteniendo lo que necesitaban. Una de esas llamadas fue de mi hijo, Ryan, un joven de 22 años que estaba terminando su último año de universidad y aparentemente había visto el boletín en una página de Facebook de la comunidad. Papá, dijo, con ese tono particular que usan los jóvenes cuando sus padres los sorprenden de una buena manera y no saben qué hacer con ello. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque no se trataba de mí, respondí. Se quedó en silencio por un momento, luego, estoy orgulloso de ti. Dejé que eso se quedara donde cayó. Una noche de viernes a principios de marzo, conduje hasta el lado este y me quedé frente al centro de veteranos durante unos minutos. No por ninguna razón en particular, solo para ver el edificio. Las luces estaban encendidas dentro. A través de la ventana, pude ver a un grupo de hombres alrededor de una mesa riéndose de algo, un juego de cartas o una historia. Uno de ellos gesticulando con ambas manos. Me quedé allí el tiempo suficiente para sentir el frío a través de mi chaqueta, luego volví al camión. Algunas cosas las construyes para la fotografía. Algunas cosas las construyes porque el trabajo en sí es el objetivo y la construcción es su propia recompensa. Y nunca necesitaste que nadie lo notara porque siempre supiste exactamente lo que estabas haciendo y por qué. Conduje a casa por las oscuras calles de Columbus, pasando por los astilleros en los que construí mi negocio, pasando por el parque de oficinas donde las luces de Ellison Advisory estaban apagadas por el fin de semana, pasando por el barrio donde solía vivir. No reduje la velocidad al pasar por la casa. No había nada allí que todavía me perteneciera y nada que quisiera de vuelta. El camino por delante estaba abierto y yo sabía exactamente a dónde iba. ¿Sabes lo que sigo pensando después de esta historia? Carter nunca necesitó que nadie viera lo que estaba haciendo o por qué. Construyó cosas en silencio. Dio generosamente sin pedir crédito. Y cuando llegó el momento, no destruyó a nadie. Simplemente dejó de sostener una estructura que nunca fue apreciada. Eso no es venganza. Eso es un hombre que finalmente se elige a sí mismo. Gracias por escuchar. Cuídense, y los veré en la próxima.